Buenos días, hermanos. Si nos ponemos de pie en esta mañana para dar lectura a la palabra de Dios, ustedes tienen sus citas bíblicas ahí en la pantalla. Qué hermoso será aquel día cuando de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, se proclamará en el cielo todos unidos, cantando delante del que vive por los siglos de los siglos. Va a ser un tremendo tiempo. El tiempo nos va a pasar así: 1000 años, 2000 años, miles de años, sin sentir que ya llevamos rato en la presencia de Dios. Abrimos nuestra Biblia en esta mañana y damos lectura en diferentes porciones de la Biblia, en Lucas capítulo 24, Juan capítulo 20 y Hechos el capítulo 2, y leemos así la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. La resurrección de Jesucristo es el centro y corazón de la fe cristiana. ¿Qué fue aquella mañana o aquel momento, esa cosa que sucedió? ¿Qué fue que hizo que un grupo de 11 temerosos hombres pescadores, sin educación, sin entrenamiento religioso, confundidos, y líderes del grupo, sin un plan estratégico de comunicación o sin una idea de organización y de promoción, viniera a hacerse y convertirse
y alcanzar aquel grupito de personas en esa aldea de Jerusalén, un pueblo atrasado en todos los sentidos de la palabra, como nosotros conocemos pueblos hoy, que haya traído en solamente 300 años todo el imperio romano, el mayor imperio de la historia de este mundo, lo haya traído bajo sus rodillas. El sol de aquella mañana, pienso yo, de aquel primer día de la semana, correría su camino como un fuerte gigante y correría de tan espacio que llegaría hasta el este de China, hasta el oeste de Norteamérica y de Europa, hasta el norte de Alemania, los celtas y Rusia, y llegaría hasta el sur de Suramérica. Y que a través de ese calor que esa primera mañana trajo a todas las personas, el corazón de toda persona a través de los años que conoce a Cristo ha doblado sus rodillas y ha confesado toda lengua que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. La resurrección de Jesucristo es el centro y es el corazón de la fe cristiana. Cuando usted se sienta que no puede más, cuando usted se le queme su casa, como se quemó la catedral de Notre Dame en Francia, cuando queden los escombros en el suelo y las cenizas de nuestros trabajos y de nuestros seres queridos que enterremos en un santo lugar, que lo único que va a permanecer y seguirá permaneciendo a través de la historia hasta que Cristo venga, es que la esperanza de la resurrección de Jesucristo es el centro y el corazón de la fe cristiana. Quítame a Cristo vivo y usted tiene nada más una religión, tiene un Viernes Santo sin poder de transformar. Si usted se hace la pregunta en esta mañana, pastora, a mí no me han transformado, que lo que usted no necesita tratar de que Dios lo cambie. Usted necesita ver a Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Y por confesión de fe, usted entra en las aguas bautismales y confiesa que usted muere y vive no por lo que usted siente, sino porque Cristo murió y resucitó y reina para controlar y salvar a todo aquel que le invoca su nombre. Nosotros miramos en esta mañana un número de pasajes de la Biblia inspirada. Son pasajes que nos hablan a nosotros que el movimiento de la resurrección de Cristo, el hecho de la resurrección de Cristo, más que un tema interesante o curioso, o como todas las religiones tienen un cuento que como transformante, que la resurrección de Cristo no es un cuento religioso, no es nada más algo que nosotros creemos, sino porque el cristianismo comenzó con un grupo de gente perdida y hoy usted y todas las iglesias proclaman el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Que los rayos de esa primera mañana, del sol de esa primera mañana, todavía alumbran y calientan el corazón de todo aquel que invocare el nombre del Señor. La resurrección no es un cuento, no es algo que nosotros celebramos. La resurrección es el movimiento, el poder de Dios de llegar a este mundo y darnos a nosotros el mensaje de que su Hijo no vivió, no vino, no vivió, no murió en vano. Que Jesús es Señor. Esta resurrección es como si fuera un juego de fútbol o cualquier juego de deporte, donde usted está perdiendo el equipo ganador está perdiendo, es una goleada lo que le están metiendo.
y el coach entra en su medio tiempo abajo con su equipo y mueve las fichas y entra al mejor jugador, y el mejor jugador juega como nunca ha jugado, y de todos los goles que han metido comienza una y otra vez más, y al final la Biblia me dice a mí que Cristo resucitado cambia el concepto religioso que el ser humano ha tenido de Dios durante toda su vida. ¿Cuántas personas no sienten que Dios es un fracaso? Que Dios no me cambia, o no me sanó, o no hizo esto, lo que yo quería, no salvó a mi esposo, o no, tenemos miles de excusas para tener la idea de que Satanás nos está dando una goleada. Pero la resurrección de Cristo es ese movimiento de Dios que cambia el juego del partido. Y la Biblia me dice a mí que la resurrección nos da a nosotros 4 cosas. Nos da una prueba indubitable de Dios. Nos da una posición irrevocable de Cristo. Nos da una transformación irresistible a sus creyentes. Y es el mandato que la Biblia me dice inmutable para toda persona, donde quiera que usted viva. La resurrección lo manda a usted a responder o atente a las consecuencias. La palabra de Dios me dice a mí que nosotros, cuando leemos la vida de estas personas y vemos al apóstol Pedro que negó al Señor 3 veces delante de una muchacha, 2 muchachas, y gente en una fogata calentándose, en la primera oportunidad que le dijeron: eres tú de ellos, el Señor Pedro negó, y hasta aún dijo malas palabras, conjurando y hablando de que él no conocía a este hombre. Alguien que había vivido con Cristo por 3 años, había estado con Él, había visto los milagros de los pescados, había visto todo lo que el Señor había hecho. Que nada de ninguna religión, ni aún la religión cristiana, puede salvar tu vida, a no ser que la religión cristiana no es una religión, sino es el testimonio que te apunta a la realidad de Dios como obra en nuestra vida. Mire conmigo en estos pasajes que leímos, a nosotros estas 4 verdades hermosas en la palabra. En la resurrección, Dios nos da a nosotros una prueba indubitable de la realidad de Dios. Hay tantas personas que dudan si Dios existe. Muchos de nosotros creemos que hay Dios, pero cuando llega el mero, pues usted está solo. Usted tiene que maquinar las cosas. Usted tiene que casarse con el primero que venga por ahí, porque Dios no me ha proveído. Y la Biblia me dice que la resurrección de Cristo, mire Hechos capítulo 1, si está en el libro de Hechos, la palabra me habla que en el primer tratado, el doctor Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe el libro de los Hechos con el propósito de enseñar la realidad de Cristo. Y dice: en el primer tratado, en el Evangelio que les escribí, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús comenzó, pero no ha terminado. Versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y paramos ahí. La Biblia me dice que cuando Cristo resucitó, Él tuvo suficiente tiempo por 40 días de satisfacer la curiosidad, la duda, la crítica de toda la gente allí y por haber en toda la historia de que la realidad de Dios, la pregunta: ¿existe Dios? La pregunta: ¿me ama Dios? La pregunta: ¿Dios tiene poder para salvarme? Que esa pregunta se han contestado definitivamente sí.
en la resurrección de Cristo. Ninguna otra religión, no, los budistas, los musulmanes, usted traiga la religión que usted quiera, traiga las creencias que usted quiera, traiga que usted vio a su abuelita en la cama, en la punta de la cama, traiga que usted vio la Virgen o que vio cualquier cosa. Ninguna creencia es indubitable, es algo que no se puede negar, como la resurrección de Jesucristo. Para hacerle corto, porque muchos milagros hizo el Señor después de haber resucitado, que la Biblia me habla de uno en Juan capítulo 20. Uno de los mismos grupos, el mismo grupo de los discípulos, por 8 días. La gente había visto a Cristo. Cristo había resucitado. La tumba estaba vacía. Pero él, quizás como algunos de nosotros, como discípulos, le dice: yo no voy a creer en él a no ser que yo viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado. A no ser, dice él, no creeré. Y así estuvo él por 8 días. En el 8º día, dice la Biblia que leímos, 8 días después. No, el Señor tiene la práctica de cuando tú crees algo que está mal, Él te da a cordel. Sigue así, sigue así. Porque venir a Cristo es venir a Cristo cuando tú crees que lo has hecho todo. Cuando tú crees que Él ya no vive, cuando tú crees que ya nada más puede en verdad ser la realidad de tu vida, es ahí donde sucede la conversión. Si usted va a la iglesia para que las cosas buenas sucedan, usted no conoce a Cristo. Cuando usted ha dudado, ha sido incrédulo, el Señor le ha dado a usted lugar, carnada, le ha dado hilo. Hasta que de pronto el Señor dice aquí que en ese 8º día el Señor apareció y busca entre los discípulos que había ahí a Tomás, que conocemos nosotros como el dudoso Tomás, y le dice: Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Tomás habló esto cuando según él Cristo no estaba alrededor. Si yo no lo veo, no lo creo. Y el Señor le dice: ven, mete tu mano, ven, mete tus dedos y no seas incrédulo, sino cree. Pues el muchacho se atreve a meterle la mano. Y que cuando hace eso, se tira a los pies y le dice: mi Señor, mi Dios. Y el Señor entonces le dice la prueba indubitable, donde le dice: Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una realidad indubitable, una prueba segura al corazón que acepta a Cristo. Cuando el Espíritu de Dios toca tu vida, que nadie te tiene que convencer. Usted no necesita otro milagro. Cristo es Señor y Dios y se arrodilla a sus pies. Una prueba, muchas pruebas indubitables. Yo conozco personas que con la pistola en la cabeza para meterse la bala para matarse, en ese momento Cristo llega a sus vidas. Personas que han estado en eso que se llama cuando eres preso y están para matarte. Y ya en la noche anterior viene el pastor, comparte contigo el evangelio. Y que en esos momentos las personas han dicho: ¿quién me puede perdonar? Y el pastor fiel le ha predicado la palabra. ¿Y cómo puedo estar seguro? Porque había un ladrón que en la cruz del Calvario, al lado de Jesús, le dijo: Señor, tú eres inocente. ¿Cómo van a hablar de él así? Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo:
hoy estarás conmigo una prueba indubitable. Toda persona que es salva no necesita papa, religión, no necesita hablar en lengua, no necesita nada. La convicción de la realidad de Cristo es segura, indubitable. Cristo resucitó. Mi vida lo sabe. La Biblia me dice que Cristo, la resurrección de Cristo, no solamente es la prueba indubitable, sino para los primeros muchachos que comenzaron este movimiento, era también la posición irrevocable del Señor Jesús. Leemos entonces en Hechos capítulo 2, leímos en Hechos capítulo 2, aquel mismo Pedro que ha estado negando al Señor, que se ha ido a pescar porque no quiere nada con Cristo, no cree que va a ser perdonado. Vemos ahora a Pedro en Hechos capítulo 2, las palabras que leímos: varones israelitas, el Cristo que ustedes conocen, ungido por Dios, que sanó, hizo milagros, maravillas, prodigios y señales, y Dios estaba con él. Vosotros lo mataron, pero no pudo quedarse en la tumba. Y nos dice que ni la muerte, ni el plot político de tapar la boca a los discípulos y de matar a Jesús en la cruz de Calvario y de ponerlo en una tumba con una piedra segura y poner a un grupo de soldados, comandos delante de la tumba, que nada lo pudo parar. Y la Biblia dice que ascendió a los cielos y que este Cristo a quien ustedes han crucificado, dice, escuchen bien, Israel, o que a quien ustedes han crucificado, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La piedra que los edificadores desecharon. La religión que cree en algo más o otra cosa para que usted esté bien delante de Dios, Dios desecha, porque la única posición irrevocable ahora es que Cristo es Señor. ¿Qué quiere decir eso? Todos nosotros decimos, ay Señor, ayúdame, ay Señor, Ave María Purísima, ay Señor, dame. Estamos como ya tan confundidos. ¿Qué decir Señor? Es decir, algunas palabras para ayudarnos a llegar. Tú eres Señor, tú eres el que manda, tú eres el dueño, tú eres el que tiene $1 millón, tú eres el que bendices. Tú eres el que puedes quitarme el trabajo. Tú eres el que puedes quitarme la salud. Tú eres el que tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte. Decir que Jesús es Señor es atribuirle a Cristo no un lugar igual que todos los otros religiosos, sino atribuirle el lugar donde solamente Dios, creador del cielo y la tierra, se merece estar. Y no solamente eso, sino que demanda que porque Él es Señor, la única respuesta de nuestra vida es decir, hacer así. Sí, Señor. Sí, Señor. Todo, usted no conoce que el cristianismo no es una religión, es Señor de todas las cosas. Esto es importante, es bien fundamental en la vida del creyente. Es fundamental porque la salvación es la confesión de que Jesús es Señor. A nosotros todos venimos de la iglesia católica, para no andar con qué iglesia estará hablando el pastor. Todos somos hispanos, todos fuimos indios en una vez. Y como indios, nosotros tenemos la idea que Jesús sí es Salvador, pero nosotros vivimos y hacemos lo que queremos como católicos. Al final, mucha gente dice, yo no soy católico practicante, soy católico porque ahí es donde voy, ahí me bautizaron, ahí hice los rituales
que me hicieron para que vaya al cielo. Ahí voy cuando alguien se muere, cuando hay un accidente. Ahí rezamos, hacemos el Vía Crucis y rezamos todos los rezos. Pero usted siempre clamando a Dios que quizás. Pero la Biblia me dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Es en la confesión de fe que sí, no solamente que yo creo que la Biblia es el libro de Dios, o que lo que el pastor habla, ay sí, me acuerda ya. No, que usted llega al momento de confesar que Jesús es Señor. Y es apoyado. El corazón apoya la confesión, porque cree el corazón que Cristo se levantó de los muertos, y la boca dice Señor automáticamente. Si usted nada más cree que Jesús está resucitado, pero no dice Señor, la creencia de usted viene de arriba de la cabeza, no de adentro del corazón. Con el corazón se cree para justicia. Sigue el versículo, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 9. Pero con la boca se confiesa Señor para salvación. Porque Cristo es Señor irrevocable. Vino a este mundo, murió en la cruz, aguantó las de Caín y más. Y al tercer día resucitó. Después de 40 días ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar al que está vivo y al que esté muerto. Porque Jesús es Señor. El propósito de la historia es de llevarnos al punto donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es ¿qué? Señor. Para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántas religiones, cuántos de nosotros no estaremos en aquel día en el lugar donde se quedaron los inconversos? Y cuando vemos a los creyentes, los que decimos, pero yo iba a la iglesia, pero yo compré una Biblia, aunque la compré ahí media ya usada, o yo tengo una Biblia en el update de mi teléfono, pero la Biblia me dice que todo está aquí para que usted viva que Jesús es Señor. Cada pulgada de su paso, cada pulgada de área en su matrimonio, en su comunicación, en todo lo que yo hago, cada pulgada, Jesús es Señor en cada una de esas partes. Y el creyente experimenta poder en su vida a la medida que en todo lugar dice, no voy a hacer lo que quiero. Jesús es Señor. Y usted también aguanta. Jesús es Señor. Y la palabra de Dios me dice que la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene en Apocalipsis capítulo 19, dice la Biblia que hay un caballo blanco donde viene el verbo de Dios y vienen todos los ejércitos de aquellos que han confesado que Jesús es Señor, vienen detrás de Él. Que Cristo en el caballo de blanco lleva una vestimenta, y a los muslos de su vestimenta sobre el caballo tiene dice la Biblia, tiene este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como buen jinete viniendo a la batalla, Rey de Reyes, Señor de Señores, y toda boca se tapa, y por su palabra todo ejército humano es vencido, porque Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Presignarte no cambia nada. El vampiro no se va si usted le hace así. Y si se va, que era un demonio, cuando tú le estás haciendo así, el demonio es el que está aguantando la cruz contigo. Porque Satanás quiere que tú creas todas las cosas y que hagas cualquier sacrificio de religión, que te trates de portar bien, y así te manda al infierno. Porque la única salvación es la salvación si tu boca confiesa
que Jesús es Señor y tu corazón cree que Dios lo aceptó a Él, resucitándolo de entre los muertos, que usted se cuela, usted entra, y porque Cristo entró, usted entra con Él. Por Jesús es Señor. Y la palabra de Dios me dice, no es la crucifixión, no es la muerte, no es el mundo pagano, no es el anticristo, no es el papa, no es el pastor, no es la religión evangélica. Nada puede revocar la posición irrevocable que solamente Jesús acepta un título. No es flaco, no es mi amigo, acepta el título de Señor. En una ocasión el Señor dijo estas palabras: ¿y por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Esa es la historia de toda religión evangélica, todo pastor, todos nosotros en la historia del cristianismo decimos Señor, pero no hacemos lo que Él dice. En la obra del Espíritu Santo es recordarte que la posición con Cristo es irrevocable. Nadie puede hacer nada. No la muerte, no la crucifixión, no la religión. Nada puede quitar que Dios lo ha hecho a Él. Dice Señor y Cristo, y que solamente la boca que confiesa Jesús es Señor es salva. Y al confesar Jesús es Señor, nosotros en nuestra vida diaria, aquí como creyentes imperfectos, la perfección comienza más y más. El proceso de perfección es como, si alguien para ponerlo de otra manera, si alguien me dice, pastor, ¿cómo crezco en la vida cristiana? Crecer en la vida cristiana es en cada área de su vida usted aprende que Jesús es Señor en esa área. También, en esa área también. Él es Señor de nuestro dinero, Él es Señor de nuestro trabajo, Él es Señor de nuestros matrimonios, Él es Señor de la vida de intimidad de la pareja, Él es Señor de nuestros hijos, Él es Señor de todo lugar. Y cuando nuestras familias están quebrantadas, usted como creyente proclame todavía que Jesús es Señor, porque Él lo es, irrevocable. Y pídale al Señor que su señorío venga a este lugar. La palabra de Dios me enseña algo más. Me dice que en la resurrección de Jesucristo, la Biblia me habla a mí que hay una transformación irresistible. Tenemos que mirar, mire, si usted tiene la Biblia abierta, mire conmigo a Hechos capítulo 9, no lo leímos pero estos son todos temas de la resurrección. Y en este capítulo 9 se nos dice a nosotros que la resurrección, siendo Jesús es Señor, es el tema central de la Biblia, central y el corazón de la Biblia, y es la esperanza de transformación irresistible en el corazón humano. El hombre no lo puede parar a que Dios te cambie. Usted no puede parar, si es salvo, a que Dios te cambie. Porque el cambio no soy yo cediéndole el lugar, no soy yo diciendo, ay Señor, bueno, ok, ya entiendo, ok. Aunque eso va a ser un proceso real, pero usted va a entender no porque usted quiso entender, sino porque el Señor lo llevó a entender. Y la Biblia me habla a mí de un hombre que se llama Pablo, otro apóstol más. El hombre que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Miren, así como Pedro escondido, así como el grupito enojado y confundido, y Tomás no creyendo. El Señor ha tomado este grupito y ha transformado la historia del ser humano. Porque ¿qué pasó en esa primera mañana? Jesús resucitó, Señor. La Biblia entonces me dice que ahí es donde viene la prueba indubitable, que ahí es donde viene la posición irrevocable, pero que también ahí se ve la transformación irresistible. El apóstol Pablo era un hombre, dice la Biblia, preparado. Era un joven que fue a la universidad.
tuvo el privilegio de ir, no a cualquier college, y no hay nada malo con un college, y COD o algo así, pero él fue a la Universidad de Tarsos. La universidad que en aquel entonces tenía volúmenes de escrituras y maestros de Arabia, de todos los lugares, de Grecia, de todos los lugares. La Universidad de Tarso era como decir Harvard, donde se han graduado la mayoría de los presidentes de Estados Unidos. Gente inteligente. Y Pablo fue ahí, se graduó de ahí. Y no solamente fue ahí, sino que estuvo debajo de la enseñanza del profesor Gamaliel. Gamaliel era una eminencia. Este hombre no te hubiera pasado si tú no hubieras aprobado cada examen con A+. No hubieras graduado de Tarso. Y Gamaliel aprueba a Pablo, y eso queda en el resumen de Pablo, en el currículum donde Pablo habla de quién él es. En el libro de Gálatas dice él que yo fui a la Universidad de Tarso y me senté a los pies de Gamaliel. Lo único que le falta a él es sentarse a los pies de Jesús. Toda educación, usted gaste su, mire, hay unos actores hoy y gente con dinero en Estados Unidos que se ha sorprendido esta rama de trama de que los padres pagaban dinero para que los hijos entraran en las universidades donde a ti te garantizan un trabajo, porque es Harvard y son estos lugares de grandes cosas. Solamente los ricos pueden ir, y solamente los ricos, muchos van porque pagaron debajo de la mesa, no porque sus hijos son más inteligentes que nuestros inmigrantes. Lo único que no tenemos nosotros es el dinero, y le decimos, papi, tienes que ir y trabajar en McDonald's, porque mami y papi no podemos ponerte en la universidad. Pablo tenía los derechos y la fama de esa universidad, y tenía toda una historia de quién él era. Dice él en Filipenses capítulo 3 que él era judío de los judíos, de la tribu de Benjamín, hablaba hebreo, conocía todo, había sido entrenado en el entrenamiento estricto de la religión farisea. La palabra de Dios dice que tanto era su celo por lo que él conocía, que era perseguidor de la iglesia. Mataba a los creyentes, los torturaba, les doblaba el dedo, les quemaba la mano, le decía como los árabes, pon tu mano adelante, mientes, y ellos decían, no miento, Jesús es Señor, y él decía, mientes, y le cortaban la mano. Usted necesita leer la historia, porque es ahí donde el cristianismo se da uno cuenta. Decirle, el cristianismo es el pastor Guerra aquí hablando con estos 4 gatos. El cristianismo lleva ya 2000 años con iglesia de 4 gatos y de 2000 gatos y de 50,000 gatos, y hoy hay en El Salvador iglesias de 100,000 personas, y en Corea de 100,000 personas, todo el mundo diciendo Jesús es Señor. Con eso te digo, te quedaste afuera del autobús, hermano. No es que usted desprecie Nueva Esperanza. Usted no está despreciando a Nueva Esperanza. Usted está despreciando a la esposa del Cordero que está en todo el mundo, a la cual Cristo es su cabeza y Señor. Y la palabra, un aplauso ahí porque eso es para la iglesia. Pero Pablo dice en Hechos capítulo 9, pidió permiso a los sacerdotes a que le dieran la autoridad de buscar a cristianos en Damasco, en Siria. Prepárenme la visa de inmigrante. Yo no voy a ir allá para quedarme en Siria. Yo voy a ir allá no para trabajar en Siria. Voy a ir allá para matar al que confiese que Jesús es Señor en Siria. Yendo en el camino, dice que se le aparece una luz
para mí lo tumba de su caballo. Y que Pablo entonces le dice en la capítulo 9, le dice a la luz, le dice: ¿quién eres, Señor? Porque algo que te tumba del caballo y te alumbre y venga así sobrenatural, pues el único título es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y que el Señor le habla, nuestro Jesús. Mire lo que dice la Biblia. El Señor le dice, versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5: ¿quién eres, Señor? Y mire la sorpresa. La voz le dice: yo soy Jesús. Él dijera: no, espérate. Jesús, aquí entre nosotros todos sabemos que murió. Y entre nosotros todos sabemos que los soldados dieron testimonio en el CNN y en su Telemundo en aquel entonces, dieron testimonio de que habían venido los discípulos y se robaron el cuerpo. Eso es lo que él creía. Hermano, hay muchas cosas que usted cree que no son verdad. Las vírgenes no aparecen. 3 Padres Nuestros y 5 Ave María no cambia nada. El venir a la iglesia para que Dios te cambie no cambia nada. Usted tiene que escuchar el mensaje y es un don de Dios que te hace entonces tener el don de fe. Y el don de fe te abre los ojos a que Cristo indubitablemente, ciertamente es Señor. Y Pablo entonces dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Dice la Biblia: a quien tú persigues. Y Pablo ahí dice: oh, wow, pero mire lo que dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Como un animalito que le están, una vaca que le están, coces es con un palo, con un clavo adelante, para decirlo, y para que el animal sepa por dónde ir. Y la Biblia me está diciendo: cuando usted tiene una religión, digamos de iglesia, la única religión que ahora hay en nosotros los hispanos, una religión que se dice ser cristiana y tiene la señal de la cruz, tiene todas estas cosas. Pues la Biblia me dice que cuando él le dice: Señor, él dice: tú me has perseguido, me estás persiguiendo, que el Señor le dice: este es el problema de tu vida, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, usted está tratando de tener una relación con Dios para su vida, en vez de usted rendir su vida ante el Señor. No lo puedo decir más claro. La religión donde Cristo hace milagros no salva. La religión donde el milagro es: Señor, sálvame. Es lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a buscar lo que estaba perdido. Si usted se dice: pastor, usted está bien, yo he tratado de dar coces al aguijón, yo he tratado de ir a un consejero para que me quiten el tomar, yo he hablado con mis amigos para decir: no lo hago más, yo he tratado. Usted ha hecho su plan, es lo que usted ha hecho. Usted ha hecho su plan y ha ido a la iglesia para que Dios le apruebe el plan. Y el plan que Dios tiene no es el que usted quiere, es Jesús, es Señor. Y usted tiene que decir: ya no cambio más, ya no trato más, vengo a ti, Señor. Ahora sé, cantamos hoy, que las debilidades que hay en mí, Cristo las toma en la cruz del Calvario
y por el poder de su amor me cubre mis debilidades, me limpia, me borra de mis caídas y te da el poder del Señor de pararte y decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el Señor. La Biblia me enseña a mí que Pablo entonces entiende en esta realidad, entiende que Jesús es Señor. Y la esperanza a una vida transformada. Mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Él dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la estimo como pérdida por amor de Cristo. Dice: y he perdido todo y lo tengo por basura para ser hallado en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. No hay otra religión que te pueda ofrecer a ti el poder de estar muerto y salir de la muerte. No hay otra religión. Cuando usted muera, hay un monitor que suena de esta manera hasta ahora. ¡Pi! Pero que aun cuando su matrimonio está así, cuando su vida está así, Cristo estuvo así. Y el poder de la resurrección cambia el juego de la goleada que nos están metiendo. Pon a Cristo a jugar. Digamos que usted es de Barça. Sé que no somos de Barça. Usted eligió no poner a Messi porque usted juega contra un equipo que no. Esta gente no vamos a golear. Barcelona le va a ganar. Y de pronto el equipo viene contra ti como que está jugando contra Barcelona. Y van a jugar con todo. Y de pronto Barça empieza a perder. Y el coach aguanta. Pero finalmente hace: pulga. Entra. O si usted es de la Juventus o era de Real Madrid y usted no pone a Ronaldo, porque esto va a ser goleado, Real Madrid le gana a cualquiera. Pero el juego, el contrincante se prepara contra ti con todo, porque tú eres Real Madrid, y te empiezan a dar los goleadas. Y el coach entonces, en aquel entonces Mauriño, eso es lo antiguo que soy yo, le dice a Ronaldo: chico, es R7, 7, métete. Cuando tú tengas tu problema, piensa: ¿ha estado Cristo jugando en tu partido? ¿En tu vida? No, yo voy a la iglesia, yo lo veo ahí, yo lo veo ahí como el pastor. Ese no te puede jugar. Él no sabe jugar. No sabe la goleada que te está metiendo el diablo. Pero Cristo conoce, como hablamos, la estrategia del enemigo, y entra Cristo en su resurrección a que cambia el juego. Porque Jesús es Señor. Jesús no es un cristianismo, Jesús es Señor. Controla todo, todo se somete a Él. La Biblia habla que Pedro estaba en la cárcel, metido, le habían cortado la cabeza a Santiago, a un apóstol, y que ahora el próximo era Pedro, pero llega de casualidad, llega el día sábado, y el romano dijo: no lo vamos a cortar la cabeza en el día sábado porque los judíos se van a enojar, vamos a esperar hasta el domingo. En ese tiempo el cristianismo todavía no había empezado con el domingo según ellos. Y esperan al domingo, y ahora Pedro lo tienen ya para sentenciarlo, ya tienen ya todo preparado. Y la Biblia dice que esa noche viene un ángel y le dice: Pedro, vístete, cálzate los pies. En otros lugares, quítate los zapatos. Cuando Cristo resucita, ponte los zapatos. El mensaje ha cambiado, hermano.
vístase. Vamos, hay que salir, hay que demostrar al mundo que Dios ha hecho una transformación en tu vida. Ponte los zapatos. No te quites los zapatos y quédate ahí. Ponte los zapatos. Y dice cuando llega, Pedro se pone los zapatos y cuando llega a la puerta, hay una reja que la puerta, mire lo que dice. Y pasan los guardias y llegan a la otra puerta sin nada. Se abre la puerta. Porque Jesús es Señor para la gloria de Dios, Padre. Cuando Él quiere te saca. Y lo único que tú tienes que decir es: ¿quién eres? Señor. Eres Señor. La Biblia termina en los versículos que leímos. Mire, doble conmigo en Hechos capítulo 20, en el libro de los Hechos. Estamos mirando la historia del cristianismo, el movimiento que comenzó, que transformó este mundo por el poder de la resurrección. Jesucristo es el centro y el corazón de la fe cristiana. Cristo resucitado. Y la Biblia me dice en Hechos capítulo 17, que aquí está Pablo ahora en Atenas, el lugar donde iban las personas a hablar de grandes ideas. Y Pablo viene a ese lugar y la Biblia me dice que ve Atenas, ve la ciudad llenita de ídolos. La persona que no tiene a Cristo como resurrección siempre tiene un yeso en algún lugar. Déjame darle la historia de mi mamá, cortito. Mi mamá fue a un cursillo. Nosotros venimos de ese mismo lugar donde éramos indios. Y vino la religión y quemó a los primeros indios. Y todos los demás dijeron: pues a mí no me quemo, yo me convierto. Se convirtieron todos, toda mi familia se convirtió. Pero nadie era salvo. Mi mamá entonces fue a un cursillo. Y regresó diciendo: amén, aleluya, aleluya, amén. Y yo había recientemente aceptado al Señor. Y dije: wow, amén. Pero cuando yo estaba en la casa, bueno, déjeme decir, ahí estaba Santa Bárbara. Ahí estaba, ¿para qué decirle? Hasta hay un santo negrito ahí, ¿cómo se llama él? Y todo el mundo está hablando al mismo tiempo ahí. Ese, ¿ok? El único que hay. El único que hay. El muchacho está ahí. Ahí lo teníamos también. Echamos todo lo que había. Había herradura, había palma bendita, todo. Los guerras iban a tener bendición one way or another. De una manera u otra manera. Y mi mamá, pues ahí parecía, y dije: bueno, un día estoy yo en Texas, porque Mónica salió embarazada con Jonathan, y eso es un milagro en la familia Guerra. Y a mi hermano no tiene hijos, yo tampoco tenemos uno nada más. Y por eso ellos vienen de Nueva York, vienen a Houston, Texas, a escucharme predicar en una iglesia que tenían una cruzada. Y me invitaron a predicar, y yo entonces, yo predicaba. Y cuando di la invitación, que pasen adelante en el nombre de Jesús, pues mi mamá y mi papá pasaron adelante, llorando. Y yo entonces los veo y digo: no, empiezo yo a pensar, incrédulo en mí, yo digo: no, ellos están llorando porque pues vieron a su hijo hablar y como que de pronto el carácter le ha cambiado, como que es un predicador de verdad. Y entonces asombrados pasan adelante y le dije entonces al anciano, uno de los pastores: mira, esos son mis padres, hable del evangelio, porque a mí no me van a creer. Pero cuando regresa el hombre después de rato con ellos y le dice: pues mira, oraron la oración del pecador, parece verdad. Yo dije amén, pero adentro dije: a ver. A veces usted no quiere que su esposo venga porque usted dice: ya he visto muchas veces y no ha pasado nada. Pero ¿sabe lo que pasó? Que nosotros fuimos a visitar, estábamos en Houston y después
volamos para Nueva York otra vez. ¿Y sabe la diferencia? Que todos los muñecos y los yesos que habían no estaban. La herradura no estaba, el guano bendito no estaba. La Santa Bárbara, en donde ellos tenían el negocio, la habían quitado. Se fueron la mitad de la gente que compraba en la tienda de Dios, porque dijeron: aquí va a caer un rayo. Pero cuando Jesús el Señor, la ciudad llena de idolatría no es igual. Suena como igual, tienen devoción como igual, pero no es igual, porque la devoción que salva no es la tuya hacia Dios, sino es la de Dios hacia Cristo, resucitándole en tu lugar. Esa es la diferencia. No es yo amando a Dios, porque usted y yo no lo amamos como deberíamos. Si nuestra salvación dependiera en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿hay alguien aquí? Yo no. Porque le amamos, pero hay otra cosa que amamos. Y en cuanto hay un pedacito de amor en algo más, un pecado especialmente, usted ha dividido lo que Dios solamente clama. Para Él no tendrás dioses ajenos en la vitrina de tu corazón. Y la Biblia entonces me enseña a mí que Pablo, cuando escribe en la Biblia y llega aquí a Hechos capítulo 17, viendo la ciudad llenita de idolatría, le dice: veo que ustedes son gente muy religiosa. Y noté entre sus templos, noté que había un templo hecho para el Dios no conocido, por si acaso. Y dice Pablo: al Dios no conocido es el que yo quiero, es del que yo te quiero hablar. Y empieza a hablar, es tremendo, en el versículo 17 en adelante dice la Biblia que el Dios que hizo el cielo y la tierra, escucha bien, no habita en templos hechos por manos humanas, no habita en Notre Dame, no habita en las cátedras, habita en el corazón de aquellos que confiesan que Jesús es Señor. Y la Biblia me dice que cuando él termina de hablar, habla aquí de el mandato inmovible. Porque Pablo ahora está en Grecia, está en Atenas, está en la cultura que más inteligente ha sido, con los profetas de más alto nivel, con enseñanzas acerca de cómo es feliz el hombre, qué hace la historia, el mundo, de dónde venimos. Todas esas cosas vienen de los grandes profetas, pero le falta uno. Y la Biblia entonces me dice, versículo 30, pero Dios, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, todo pueblo, religión, todo corazón que pone algo, una imagen de algo, como si fuera lo que me lleva a Dios, es idolatría. Y la Biblia dice, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. Hubo un tiempo donde nosotros hacíamos así, no estamos acusando a nadie, nada más que ese era el tiempo de ignorancia. Este es la Biblia del versículo 30 y dice, la palabra de Dios dice, ahora manda, ahora Dios manda, dice, por aquel varón manda a que se arrepientan los hombres en todo lugar. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberlo levantado de entre
los muertos. Mire por qué usted y yo estamos aquí después de 2000 años y el grupito aquel que se hubieran metido goles contra ellos mismos, se hubieran metido goles si fuera un equipo de fútbol. No sabían which way to go, no sabían qué hacer. Y cuando digo eso, me acuerdo una vez cuando el niño Jonathan era chiquito y eran como las 5 de la mañana, las 5 de la mañana fuimos, el juego era a las 7 y nosotros estamos ahí a un frío tremendo allá en Texas, que no hace frío, ese día había frío y los muchachitos están jugando, todos los niños, tenían ellos como 4 años de edad, la pelota es más grande que ellos y están yendo para aquí, para allá y uno, el mejorcito que teníamos nosotros, se vira, el gol de nosotros estaba allá, y el mejorcito se vira y ve que tiene el gol abierto y ¡sí! Mete el gol y ¡oh! ¡Amén! Menos mal, metió el gol. Los apóstoles estaban para fracasarse ellos mismos. Pero la Biblia me dice cómo es que ellos cambiaron. Y cuando Dios viene resucitado, la Biblia me dice que el cristianismo no es para mí. Que la resurrección de Cristo no es para nosotros celebrar y ya. Sino que dice la Biblia, Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Porque ha dado fe. Fe quiere decir que es suficiente evidencia que la tumba está abierta, porque la tumba está vacía, que el hombre es responsable, accountable ante Dios y en pena de eterna perdición, a no ser que usted se arrepiente y pone la fe en Cristo. Porque hubieron personas que creyeron eso. Alguien le habló a alguien, 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 alguien le habló a alguien. Y una vez yo no había llegado a las Olimpiadas y estaba yo triste y le pregunté a un muchacho gimnasta también, de deportista, le pregunté, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú no te sientes mal porque no vas a las Olimpiadas? Y él entonces compartió el evangelio conmigo. Mira el evangelio que me dijo. Me dijo, entre Dios y el ser humano hay una pared que se llama el pecado. La razón por la cual tú estás triste es porque estás de este lado de la pared. Y de este lado de la pared pones cualquier cosa, la gimnasia, la medalla de oro, la pones como tu Dios. Y para tener la paz que está del otro lado, tienes que ir allí. Y la manera de ir de aquí a allí es toma la puerta. La puerta que abre de donde tú estás en toda tu vida religiosa, a donde tú quisieras la estabilidad de que no importa si no vas a la Olimpiada, no se acaba el mundo. La puerta está hecha en forma de cruz. Deja tu pecado en la cruz y sigue hacia la tierra de que Jesús es Señor. Y ese evangelio fue esas palabras de ese muchacho en una cafetería de universidad. Fue como un vaso de agua fría. Y de ahí no he vuelto para atrás. No es que sea perfecto. Y he pecado muchas veces. Pidiendo perdón. Porque no solamente Dios me libra de la condenación del pecado. Déjeme decirle algo que Dios también ha hecho, por si se la ha olvidado. Dios no solamente me ha librado de la condenación del pecado, quiere decir que ya yo no tengo que pagar por mi cuenta hoy, sino que Dios también me ha librado del placer del pecado. Mire lo que sucede. Yo le digo nada más, aquí estoy yo, perdónenme, esta es la confesión. Que cuando uno peca, el cristiano cuando peca, pensó, tenía el deseo de pecar. Y cuando estaba pecando y pecó, no sabía igual. El Señor al creyente le ha removido la lengüita, el paladar, que cuando agarra el pecado, ya no es igual.
Satanás nos engaña una y otra vez más y volvemos a caer y volvemos a decir, yo no sé para qué yo hago esto. ¿Por qué hablo así? ¿Por qué digo así? Porque Dios te ha removido el placer. El pecado sigue tumbándote, pero el placer, tú sabes que no es lo que se te prometió. Y regresas a Cristo. Confiesa tu pecado y le dices, Señor, sé Señor otra vez de esa área de mi vida. Y la Biblia entonces me dice a mí que esta relación con Dios no es para Alberto Guerra nada más. No es algo psicológico, una consejería personal para mí. Es todo hombre delante de Dios tiene una lucha con el pecado. Y solamente Cristo te puede remover no solamente la culpabilidad del pecado, la penalidad del pecado, sino también te va a remover el poder del pecado. Y más el placer del pecado. Y finalmente, en la presencia de Dios, de la presencia del pecado. Porque Cristo resucitó. Terminamos aquí, porque la Biblia me da esta invitación a todo hombre. Arrepiéntese. La Biblia dice, porque Cristo ha resucitado. Quizá usted no quiera creer, a usted no le gusta, a usted le gusta la otra iglesia, es que su familia, es que la gente, no importa. Porque Cristo ha resucitado, usted tiene que verse con la realidad, crea o no crea, de que Cristo sí ha resucitado. Y si resucitó, todas las otras creencias son falsas. Y por eso la Biblia dice, arrepiéntese. ¿Qué quiere decir arrepentir? Arrepentirse no quiere decir por mi culpa, por mi gran culpa. Eso lo sabemos todos nosotros. Que fui yo quien hizo eso, no fue ella quien me tentó. No es el dinero quien vino y entró, se coló los $100. No, se colaron aquí, yo lo tuve que poner. Arrepentirse es decir, Señor, es cambiar la mente, es decir, Señor, yo he estado viviendo yo, pero ahora Jesús es Señor. Arrepiéntete de eso. Haz ese cambiecito nada más. No tiene que dejar, nada más ven y dice, Señor, en la mente reconozco que no soy yo el que mando y que yo he estado mandando en mi vida, pero que ahora, Señor, toma el timón de mi vida. Moriste por los pecados y yo soy el pecador. Sé tú ahora, Señor, confieso con mi boca que Jesús es Señor y creo en mi corazón que esa tumba no es una cosa religiosa. Dios lo levantó de los muertos y se lo levantó a Él. Tú no pesas nada para levantarte a ti. Vamos a cerrar en eso.